Lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más oscuras y estremecedoras de toda la Biblia. Un relato de injusticia, depravación y consecuencias devastadoras que casi destruyen una tribu entera de Israel. Pero lo más impactante no es lo que ocurrió, sino lo que significa para nosotros hoy. ¿Estás listo para descubrir la verdad que pocos se atreven a contar? Quédate hasta el final, porque esto cambiará tu forma de ver la justicia de Dios para siempre. El tiempo de los jueces y la decadencia moral de Israel. Hermanos, hoy nos sumergimos en una de las historias más impactantes de las Escrituras, un relato que revela la profundidad de la decadencia humana cuando el pueblo de Dios se aleja de su voluntad. Nos encontramos en el tiempo de los jueces, una época de caos y desorden, un periodo en el que Israel, sin un rey que los guiara, hacía lo que bien le parecía. El pueblo que había sido rescatado de Egipto, que había visto las maravillas del Señor en el desierto, que había conquistado la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, ahora se encontraba en un estado de corrupción y confusión. La ley de Dios había sido olvidada, los altares levantados en su honor estaban en ruinas y los ídolos de las naciones paganas ocupaban su lugar. La inmoralidad se había infiltrado en las casas, la justicia había sido torcida y los hombres ya no temían a Dios. ¿Acaso no vemos en esta historia un reflejo de nuestro propio tiempo? Un mundo donde la moralidad se ha desvanecido, donde la verdad ha sido reemplazada por el relativismo y donde cada uno vive conforme a sus propios deseos sin importar el daño que cause a otros. Israel vivía en tinieblas y en esa oscuridad surgió una historia que marcaría el destino de toda la nación. En medio de esta crisis espiritual aparece la figura de un levita, un hombre que en teoría debía ser un guía espiritual, alguien separado para el servicio de Dios. Sin embargo, este levita no vive en su ciudad asignada, no sirve en el tabernáculo, sino que vaga de un lugar a otro. Su historia comienza con un acto de ruptura, un quiebre en la relación con su concubina, una mujer que le pertenecía, pero que lo había abandonado y regresado a la casa de su padre. 4 meses pasaron desde su partida hasta que el levita decidió ir tras ella, dispuesto a traerla de vuelta. Pero lo que parecía un simple viaje de reconciliación se convertiría en una cadena de eventos que sacudiría a toda la nación. Su historia no solo revelaría la brutalidad de los hombres, sino que también expondría la indiferencia, la corrupción y la falta de justicia que reinaba en Israel. Este relato nos muestra lo que sucede cuando un pueblo se aleja de su Dios. Nos muestra cómo la ausencia de liderazgo, la falta de temor al Señor y el abandono de sus mandamientos llevan a una sociedad a la autodestrucción. Israel estaba enfermo y esta historia sería la prueba más desgarradora de ello. Pero lo peor aún estaba por venir. Lo que comenzó como un viaje en busca de una mujer pronto se convertiría en una noche de horror, una noche que mancharía para siempre la historia de la tribu de Benjamín y pondría a toda la nación al borde de la guerra civil. ¿Hasta dónde puede caer un pueblo cuando se aleja de Dios? Lo descubriremos en la siguiente parte de esta historia. El viaje de levita y su concubina. Hermano, después de 4 largos meses de separación, el levita tomó la decisión de emprender el viaje hacia Belén de Judá. No sabemos qué pensamientos llenaban su corazón mientras cabalgaba hacia la casa del padre de su concubina. Iba por amor, por orgullo herido o simplemente por el deseo de recuperar lo que consideraba suyo. Lo que sí sabemos es que este viaje cambiaría el destino de Israel para siempre. Cuando llegó a la casa del padre de la joven fue recibido con hospitalidad y alegría. El suegro, un hombre generoso, lo acogió con festines como si nada hubiera pasado y con insistencia lo retuvo día tras día. Una vez, 2 veces, 3 veces, intentó partir, pero su suegro lo convencía de quedarse un poco más. Come, bebe, fortalece tu corazón, quédate esta noche, le decía. Y así, lo que debía ser una visita breve se alargó por 5 días. ¿No es esto una imagen de cómo el pecado nos retiene? A veces decidimos seguir adelante, avanzar, pero algo nos hace quedarnos más de la cuenta. Nos acomodamos en lugares donde no deberíamos estar y mientras más nos demoramos, más vulnerables nos volvemos. Finalmente, el levita decidió partir. Aunque el día ya estaba avanzado, no era prudente viajar de noche en aquellos tiempos, pues los caminos estaban llenos de peligros. Pero su impaciencia lo llevó a dejar la seguridad de aquel hogar y aventurarse en la incertidumbre del camino. Acompañado de su concubina y su criado, emprendió el regreso hacia la región montañosa de Efraín. Mientras el sol descendía, en el horizonte la pequeña comitiva avanzaba por los senderos polvorientos buscando un lugar donde pasar la noche. Pronto llegaron a una ciudad llamada Jebús,
la que más tarde se convertiría en Jerusalén. El criado sugirió detenerse allí, pero el levita rechazó la idea con firmeza. No nos detendremos en una ciudad de extranjeros, dijo. Seguiremos hasta Gibeá o Ramá. Pero, cuán engañosas pueden ser las apariencias. El levita creyó que la seguridad estaba en su propio pueblo, en su propia gente, en aquellos que compartían su misma fe y su misma sangre. Pensó que sería mejor dormir en una ciudad de Israel antes que entre extranjeros. No sabía que su mayor peligro no vendría de los paganos, sino de su propia nación, de aquellos que se suponía que eran su familia. Así continuaron su camino hasta llegar a Gibeá, en la tierra de Benjamín. La noche había caído cuando entraron en la ciudad y el pueblo estaba en silencio. Se sentaron en la plaza esperando que alguien les ofreciera un lugar donde hospedarse, como era la costumbre entre los israelitas. Pero nadie los recibió, nadie les mostró hospitalidad. Esto era un signo de cuán lejos había caído Israel. En tiempos antiguos la hospitalidad era sagrada. Recibir a un forastero no era solo un acto de bondad, sino un deber ante Dios. Pero en Gibeá no había amor, no había misericordia, no había temor del Señor. Por un momento pareció que la noche transcurriría en la incertidumbre hasta que un anciano, también forastero en aquella ciudad, regresaba del campo y los vio. Se acercó y les preguntó quiénes eran y hacia dónde se dirigían. Cuando escuchó su historia, se estremeció. Venid a mi casa, les dijo. No paséis la noche en la plaza. Hermanos, detengámonos aquí por un momento. No es extraño que un extranjero en su propia tierra fuera el único con la compasión suficiente para recibirlos. No eran los habitantes de Gibeá los que mostraron bondad, sino un hombre de paso. Esto nos recuerda la palabra de Jesús en la parábola del buen samaritano. A veces los que dicen ser del pueblo de Dios son los primeros en fallar, mientras que aquellos que no parecen ser los escogidos son los que realmente reflejan la compasión de Dios. El levita, su concubina y su criado siguieron al anciano hasta su casa, creyendo que finalmente estaban seguros. Pero la noche apenas comenzaba. Lo que estaba a punto de suceder en Gibeá sería recordado por generaciones. Lo que debía ser una simple noche de descanso se convertiría en la escena de uno de los actos más atroces que Israel jamás presenciaría. Y así, mientras las puertas de la casa se cerraban detrás de ellos, la ciudad de Gibeá se sumía en la sombra de su propia maldad. La tragedia estaba a punto de desatarse. La llegada a Gibeá y la falta de hospitalidad. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando el levita, su concubina y su criado se acercaban a Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Llevaban varias horas de viaje y el cansancio pesaba sobre ellos como una carga insoportable. El camino había sido largo y la noche se cernía sobre ellos como una sombra amenazante. Necesitaban un lugar donde descansar, un refugio donde encontrar seguridad. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Cuando llegaron a Gibeá, entraron en la plaza de la ciudad y esperaron. Esperaron a que alguien les ofreciera hospitalidad, porque en aquellos días recibir a un viajero no era solo una muestra de amabilidad, sino un deber sagrado. La hospitalidad era un pilar fundamental en la cultura de Israel. Desde tiempos antiguos, Dios había ordenado a su pueblo que cuidara al extranjero, que abriera sus puertas al necesitado, que tratara al forastero con misericordia, porque Israel mismo había sido extranjero en Egipto. Y Dios les había enseñado el valor de la compasión. Pero en Gibeá nadie salió a recibirlos. La gente de la ciudad pasó de largo. Algunos los vieron de reojo y siguieron su camino. Nadie mostró compasión, nadie ofreció ayuda. ¿No es esto una señal de cuán lejos había caído Israel? ¿Dónde estaba la bondad de Dios reflejada en su pueblo? El levita y su comitiva permanecieron en la plaza por un tiempo esperando que alguien los invitara a su hogar, pero el silencio de la ciudad era una respuesta en sí misma. Gibeá se había convertido en una ciudad fría, indiferente, ciega ante la necesidad de los demás. Pero entonces, cuando la esperanza parecía desvanecerse, un anciano regresaba del campo. No era un habitante de Gibeá, sino un forastero, un hombre de la región montañosa de Efraín, al igual que el levita. Al verlos allí, preguntó quiénes eran y qué hacían en la plaza. El levita le explicó su viaje, le dijo de dónde venían y hacia dónde iban, asegurándole que tenían provisiones para ellos, para sus animales y que solo necesitaban un techo donde pasar la noche. El anciano escuchó y sintió compasión. «Venid a mi casa», les dijo. «No paséis la noche en la plaza». Hermanos, escuchen bien esto. No fueron los habitantes de Gibeá quienes mostraron bondad. No fue la tribu de Benjamín la que reflejó el corazón de Dios. Fue un extranjero en su propia tierra. ¿No es esto una advertencia para nosotros? A veces, aquellos que deberían ser luz, aquellos que deberían reflejar la justicia y el amor de Dios, son los primeros en fallar. Y a veces el corazón más compasivo se encuentra en quien menos lo esperamos.
el anciano los llevó a su casa. Les dio pan, les sirvió vino y les permitió descansar. Parecía que la pesadilla había terminado, pero la realidad era otra. El peligro aún estaba acechando, porque cuando el pecado gobierna un lugar, la noche no trae descanso, sino terror. Las puertas de la casa se cerraron detrás de ellos, y en las sombras de Gibea la maldad se despertaba. Lo que sucedió esa noche marcaría la historia de Israel para siempre. La perversión de los hombres de Gibea estaba por desatarse, y lo que debía ser un hogar de paz se convertiría en un infierno en la tierra. El error de confiar en Gibea. La noche había caído sobre Gibea. Desde afuera la casa del anciano parecía un refugio seguro, un respiro después de un largo viaje. Dentro, el levita, su concubina y el criado finalmente pudieron descansar. Había pan en la mesa y vino en sus copas, pero la paz era solo una ilusión, porque fuera de aquellas paredes la oscuridad escondía algo mucho más peligroso que el cansancio del camino. El pecado de la ciudad ya estaba despierto. No pasó mucho tiempo antes de que se escucharan los primeros golpes en la puerta. Fuertes, exigentes, impacientes. Un sonido que haría temblar a cualquiera. Los gritos no tardaron en llegar. ¡Saca al hombre que ha entrado en tu casa! Exigían. El anciano se quedó helado. Conocía a esos hombres. No eran forasteros, eran sus vecinos, la gente de Gibea, hombres de la tribu de Benjamín. Hombres que debían ser hermanos de Israel, pero que se habían convertido en bestias. Lo que pedían era perverso, no querían robarles, no querían asesinarlos, querían al levita, querían violarlo. Hermanos, esto nos recuerda la historia de Sodoma y Gomorra, cuando los hombres de aquella ciudad se reunieron de la misma manera en la casa de Lot para abusar de los ángeles que habían llegado a advertirle de la destrucción. Pero escuchen bien, Sodoma era una ciudad pagana, un pueblo que no conocía a Dios. Gibea, en cambio, era parte de Israel. ¡Qué bajo había caído el pueblo del Señor! El pecado de Sodoma había entrado en la casa de Benjamín. El anciano salió a enfrentar a la multitud. Su voz temblaba, pero su súplica era firme. No, hermano mío, no hagáis esta maldad, les rogó. Este hombre ha venido a mi casa, no cometáis esta infamia. Pero el horror de aquella noche no terminó ahí. Porque lo que el anciano dijo a continuación es algo difícil de entender, algo que nos llena de indignación. Para proteger a su huésped, el anciano ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Las mujeres fueron tratadas como moneda de cambio, como sacrificio para saciar la perversión de aquellos hombres. Hermanos, ¿cómo llegó Israel a este punto? Un pueblo que había sido apartado para Dios, que había recibido sus mandamientos, que debía ser luz entre las naciones, ahora actuaba con la misma crueldad que los pueblos paganos. Y aquí es donde el levita mostró su verdadera naturaleza. No luchó, no defendió, no clamó a Dios por justicia. En cambio, tomó a su concubina y la empujó fuera de la casa, la entregó a la multitud como un cordero sin defensa y la puerta se cerró detrás de ella. Las escrituras nos dicen que la turba la tomó y abusó de ella toda la noche, hasta el amanecer. Hermanos, ¿pueden imaginar la angustia de aquella mujer? Cada grito, cada súplica ignorada, cada golpe de violencia, y dentro de la casa donde había refugio el levita descansaba en silencio. Él la había entregado. Aquella noche fue un infierno en la tierra. Finalmente, cuando el sol comenzó a despuntar en el horizonte, los hombres de Gibea la dejaron ir, pero su cuerpo ya no podía más. Con las últimas fuerzas que le quedaban, la mujer arrastró sus pies hasta la puerta de la casa, se desplomó sobre el umbral, extendió sus manos hacia la puerta como si aún esperara ser salvada. Y ahí quedó. ¡Silencio! El horror de la noche había terminado, pero la justicia de Dios aún no había hablado, porque el pecado puede parecer fuerte, puede reinar por un tiempo, pero jamás quedará impune. Al amanecer, la puerta de la casa se abrió y lo que el levita encontró ante sus pies fue la consecuencia de su propia indiferencia. Lo que pasó después sacudiría a toda la nación. La historia no termina aquí. Lo que sigue es el amanecer de la indiferencia. Un momento que nos enfrenta con la dureza del corazón humano, el amanecer y la indiferencia del levita. La noche de horror en Gibea finalmente había terminado. El sol comenzaba a teñir el cielo con tonos de oro y escarlata, anunciando un nuevo día. Pero no había luz que pudiera disipar la oscuridad de lo que había sucedido. Delante de la casa del anciano, en el umbral de la puerta, yacía el cuerpo de la concubina, su mano extendida sobre el umbral como si en su último aliento hubiera intentado alcanzar la seguridad de la casa que la había abandonado, una imagen devastadora de dolor, de súplica y de soledad. El levita salió de la casa con la calma de quien despierta de un descanso reparador. Su reacción fue fría, dura, desprovista de cualquier rastro de compasión. Se detuvo ante ella, la miró y pronunció palabras que revelaron la dureza de su corazón. Levántate y vamos.
vámonos. Pero no hubo respuesta. Hermanos, ¿pueden imaginarlo? Ninguna lágrima, ninguna palabra de dolor, ningún gesto de compasión, solo una orden seca y carente de alma, como si la mujer que yacía en el suelo no hubiera sido la misma quien él había viajado para recuperar. Ella no se movió, no respiró, estaba muerta. Y aún en ese momento el levita no se derrumbó en llanto, no gritó al cielo clamando justicia, no se postró en arrepentimiento, simplemente tomó su cuerpo y la cargó sobre su asno. El camino de regreso fue largo y silencioso. Cada paso que daba su montura resonaba en el vacío. Pero no había enojo en el levita, no había indignación, solo un propósito frío y calculador. La mujer había sido destrozada, pero su muerte ahora sería usada como un mensaje. Cuando llegó a su hogar en Efraín, el levita hizo algo impensable. Tomó un cuchillo y con sus propias manos cortó el cuerpo de su concubina en 12 partes. Hermanos, ¿pueden sentir el peso de esta escena? Cada miembro, cada fragmento de aquel cuerpo inocente se convirtió en una advertencia. Un mensaje que debía sacudir a toda la nación. Con cada parte envió un mensajero. A cada tribu de Israel llegó un pedazo de aquella mujer. Y cuando los líderes de Israel abrieron aquellos paquetes, el horror los consumió. El clamor se levantó en toda la tierra. Desde Dan hasta Beerseba, desde el valle hasta la montaña. Hombres y mujeres miraron con espanto lo que tenían ante sus ojos y exclamaron: jamás se ha visto cosa semejante en Israel. Desde el día en que salimos de Egipto hasta hoy, considerad esto, tomad consejo y hablad. El levita había roto el silencio, pero ¿realmente buscaba justicia o simplemente quería venganza? Porque no se lamentó por ella, no pidió misericordia, no lloró su pérdida. Su dolor no era por la mujer, sino por el agravio. El mensaje que envió no era un llamado al arrepentimiento, sino una provocación a la guerra. Israel respondió, los ejércitos se alistaron, las tribus se reunieron, el país entero estaba a punto de explotar en llamas. Lo que sucedió en Gibeá no solo destrozó a una mujer, estaba a punto de destrozar a toda una nación, porque cuando la justicia se pervierte en venganza, nadie sale ileso. El acto desesperado del levita, un llamado a la justicia. El mensaje había sido enviado, los fragmentos del cuerpo de la mujer llegaron a cada rincón de Israel, desde el norte en Dan hasta el sur en Beerseba y hasta la tierra de Galaad, donde las tribus de más allá del Jordán recibieron con horror lo que les había sido entregado. Nadie podía ignorarlo, nadie podía permanecer en silencio. Hombres y mujeres vieron con espanto los restos de la concubina y comprendieron que aquello no era un simple crimen, era una abominación, una prueba de que Israel ya no era la nación santa que Dios había apartado. El clamor no se hizo esperar. Jamás se ha visto algo así en Israel. Nunca desde que salimos de Egipto. Era una declaración de crisis. No era solo el dolor por la mujer asesinada, era el reconocimiento de que la maldad había infectado al pueblo escogido. Las tribus de Israel se alzaron. Un llamado a la asamblea fue enviado desde cada región. Hombres marcharon hacia Mizpa, un lugar sagrado donde en otros tiempos Israel se había reunido para buscar el rostro de Dios. Ahora llegaban no en oración, sino en furia. 40,000 hombres armados se congregaron y en medio de ellos el levita se levantó para hablar. Escuchen con atención, hermanos, porque aquí vemos la astucia de un hombre que no buscaba misericordia, sino guerra. El levita contó su historia, pero la contó a su manera. Dijo que había entrado en Gibeá y que los hombres de la ciudad se levantaron contra él. Dijo que ellos querían matarlo, pero que en su lugar abusaron de su concubina hasta que murió. Hermanos, notan lo que falta en su relato. Nunca mencionó que él mismo la entregó. Nunca mencionó su indiferencia al hallarla en la mañana. No dijo que la había dejado en la puerta mientras él dormía. No confesó que su primera reacción ante su cuerpo inerte fue simplemente decirle que se levantara. No pidió perdón. No lloró su pérdida, solo exigió justicia, pero cuando la justicia nace de un corazón sin compasión, se transforma en venganza. Las tribus de Israel escucharon y tomaron una decisión unánime. Benjamín debía pagar. 10 tribus y media se levantaron contra una. Se enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín exigiendo que entregaran a los culpables, a aquellos hombres malvados de Gibeá que habían cometido semejante abominación. Pero Benjamín no escuchó. Se negaron a entregar a los suyos, se atrincheraron en su orgullo y con ello sellaron su destino. La guerra era inevitable. Israel se preparó para la batalla. Miles de hombres armados se alistaron. Los ejércitos se levantaron. El grito de justicia se había convertido en el rugido de la guerra. Pero hermanos, ¿era esta la justicia de Dios o la venganza de los hombres? ¿Era esto la restauración de la rectitud o simplemente el derramamiento de más sangre? Porque la ira puede cegarnos.
el dolor puede endurecer nuestro corazón. Y lo que comenzó con el pecado de unos pocos terminaría en una masacre que casi extinguiría a toda una tribu de Israel. El acto desesperado del levita había logrado su propósito, pero el precio de esta justicia sería devastador. Las llamas de la guerra, el inicio de una guerra civil, el clamor de justicia se había convertido en un rugido de guerra. La indignación que se había levantado en Israel no se detendría hasta que la sangre de los culpables fuera derramada. Pero la justicia de los hombres, cuando no está guiada por Dios, puede convertirse en un fuego que arrasa con todo a su paso. Las tribus de Israel, unidas en su furia, se presentaron ante Dios en Betel y preguntaron: ¿quién subirá primero a pelear contra Benjamín? Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Pero lo que siguió fue una tragedia. Israel marchó contra Benjamín con un ejército de 400,000 hombres, seguros de que la victoria sería rápida y decisiva, pero subestimaron la fuerza de la tribu a la que iban a castigar. Los benjaminitas, expertos en la guerra, salieron de sus ciudades y lanzaron un contraataque feroz. 22,000 israelitas murieron ese primer día. Israel quedó atónito. ¿Acaso no estaban luchando por la justicia? ¿No estaban castigando el pecado? Regresaron a Betel, lloraron ante el Señor y volvieron a preguntar: ¿debemos seguir peleando contra nuestros hermanos? Y el Señor respondió: subí contra ellos. Al día siguiente marcharon de nuevo a la batalla y nuevamente fueron derrotados. 18,000 israelitas más cayeron muertos. Hermanos, detengámonos aquí por un momento. ¿No es esto una advertencia para nosotros? Es posible que creamos estar peleando una guerra justa, pero que en realidad estemos movidos por el orgullo, la ira y la venganza. Israel peleaba por justicia, pero no buscó la misericordia, no clamaron por redención, no intentaron restaurar a su hermano, solo querían destruirlo. Y Dios los dejó caer, porque la justicia sin amor no es justicia. Entonces, en su desesperación, ayunaron y se postraron ante Dios, ofrecieron holocaustos y sacrificios, y por primera vez en esta historia realmente buscaron su voluntad. Solo entonces Dios les dijo: subid, porque mañana os los entregaré. Israel cambió su estrategia, prepararon una emboscada y finalmente, después de 3 días de batalla, los benjaminitas fueron derrotados. La tierra se llenó de cadáveres, ciudad tras ciudad fue destruida. Los israelitas no solo castigaron a los culpables, sino que arrasaron con toda la tribu. Hermanos, el pecado de unos pocos terminó en la casi extinción de toda una tribu de Israel. De los 25,000 hombres de Benjamín, solo 600 sobrevivieron. Huyeron a las montañas, escondiéndose en cuevas, mientras el fuego consumía sus ciudades. Israel había ganado la batalla, pero en su victoria se dieron cuenta de su error, porque ahora Benjamín, uno de sus propios hermanos, estaba al borde de la extinción. Y entonces el pueblo de Israel lloró: Señor, ¿qué hemos hecho? Hoy falta una tribu en Israel. Hermanos, esta historia no termina con una celebración. No hay gloria en esta victoria. Solo hay cenizas. Solo hay pérdida. Porque cuando la ira nos controla, cuando el celo por la justicia se convierte en sed de venganza, terminamos destruyendo aquello que juramos proteger. Israel había querido erradicar el pecado de su tierra, pero en su furia casi erradicaron a su propio hermano. ¿Y ahora qué? ¿Cómo restaurar lo que ha sido roto? ¿Cómo sanar una nación dividida? ¿Cómo reparar el daño de una justicia llevada al extremo? La historia de Jueces 19 y 20 es una advertencia para cada uno de nosotros. Nos recuerda que el pecado es devastador, pero la venganza sin Dios lo es aún más. Nos recuerda que sin misericordia la justicia se convierte en un arma mortal. Y nos muestra que cuando el pueblo de Dios se aleja de él, el verdadero enemigo no es el extranjero, no es el pagano, sino nosotros mismos. Israel aprendió esta lección demasiado tarde, pero nosotros todavía tenemos tiempo para aprenderla. Que esta historia nos haga reflexionar, que nos haga volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Ora conmigo, hermano. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que solo en tu justicia hay verdadera paz. Tu palabra nos enseña que cuando nos alejamos de ti, cuando seguimos nuestros propios caminos y permitimos que la ira y la venganza gobiernen nuestras acciones, terminamos destruyéndonos a nosotros mismos.
Señor, danos un corazón lleno de discernimiento para reconocer el pecado, pero también un espíritu de misericordia para no convertirnos en jueces sin compasión. Enséñanos a buscar la restauración antes que la destrucción, a clamar por redención antes que por venganza. No permitas que el enojo nos consuma ni que el deseo de justicia nos ciegue el amor. Líbranos de levantar nuestras manos contra nuestros propios hermanos, de ser causa de división en lugar de sanidad. Padre, así como Israel lloró al darse cuenta de su error, hoy te pedimos que nos des sensibilidad para reconocer nuestros propios caminos errados antes de que sea demasiado tarde. No queremos que la historia de Gibeá se repita en nuestras vidas, en nuestras familias, ni en nuestra sociedad. Restaura lo que ha sido roto, sana lo que ha sido herido, que en nosotros reine tu justicia, pero también tu misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Lo que acabamos de presenciar no es solo una historia del pasado, sino una advertencia para nuestro presente. Cuando la justicia se convierte en venganza, cuando la indiferencia reemplaza al amor, la destrucción es inevitable. Si esta historia te impactó, te invito a suscribirte a Verdades Eternas y activar las notificaciones, porque aquí revelamos las verdades más profundas de la palabra de Dios. Y no te vayas aún, porque los videos que vienen a continuación te ayudarán a entender aún más el juicio y la misericordia de Dios en la historia de su pueblo. Haz clic y sigue descubriendo la verdad.